La tarde se deslizaba lenta entre el calor denso y el zumbido de las cigarras. La casa de campo, rodeada de árboles polvorientos y silencio viejo, olía a madera seca y recuerdos que no habían sido llamados, pero que igual se asomaban por las esquinas. Diego caminaba descalzo sobre el piso fresco, con una cerveza tibia en la mano y el pecho sin prisa. Afuera, el sol doraba la tierra y adentro, la quietud se sentía espesa, casi cómoda. Había pedido unos días libres del trabajo en la ciudad, necesitaba respirar, olvidar el ruido constante del tráfico y la pantalla del celular. Había limpiado el lugar con más esmero del necesario, como si alguien fuera a mirar debajo de los cojines o a oler la alacena. En parte era por ansiedad, en parte por nervios. Emiliano llegaría en unas horas. Después de casi una década sin verse, Emiliano le escribió hace un par de semanas. Nada muy elaborado. «Voy a estar cerca. ¿Tienes tiempo para un café o algo más largo?» El mensaje fue como una piedra lanzada al fondo de un estanque. La superficie tembló, y desde entonces, Diego no había dejado de sentir ondas suaves en el pecho. Le contestó que sí, que por qué no se quedaba unos días en la casa de campo. «Es más tranquilo, más nuestro», escribió. No mencionó que aún recordaba cómo se reía Emiliano cuando se mojaban los tenis en el río, o que en las noches largas de universidad su voz era lo último que escuchaba antes de dormirse. Cuando Emiliano llegó, lo hizo sin avisar, como antes, sin tocar claxon ni mandar mensaje. Diego lo vio bajar del coche y por un instante no se movió. Solo lo observó desde la sombra del zaguán. El tiempo le había cambiado la barba, que ahora era más espesa, y la forma en que se paraba, más segura, más ancha. Pero los ojos seguían igual, oscuros, abiertos, como si siempre estuvieran por decir algo que no se atrevía a decir. Se abrazaron sin palabras, largo. Un silencio espeso entre los dos, sin urgencia. Solo piel contra piel, aliento contra cuello, olor a viaje, a calor, a una nostalgia que no se había nombrado nunca. «No sabía si vendrías», dijo Diego al fin, mientras entraban. «Ni yo», respondió Emiliano, dejando su mochila en el suelo con el descuido de alguien que ya conoce el lugar. El primer día fue tranquilo. Caminaron por los senderos de siempre, recordaron anécdotas que ambos sabían de memoria, como si el tiempo no se hubiera metido en medio. Por la noche, cenaron algo sencillo y se sentaron en la terraza con una botella de vino entre los pies descalzos. El aire era tibio y la oscuridad se dejaba habitar. «¿Y tú?», preguntó Emiliano, girando el rostro hacia Diego, tan cerca que el vino en su aliento se mezcló con el de él. «¿Estás bien?». Diego dudó un segundo antes de asentir. Luego bajó la vista y su voz salió más baja. «He estado esperando algo, no sé qué, pero esto se siente como parte de eso». Emiliano no respondió. Solo lo miró y hubo un silencio que vibró distinto, como si un hilo se estirara, invisible, entre los dos. Cuando se levantaron para ir a dormir, el roce de sus brazos fue apenas un susurro, pero a Diego le recorrió un escalofrío eléctrico desde la piel hasta el estómago. Fingió no notarlo. Emiliano tampoco dijo nada, pero cuando se despidieron frente a las habitaciones, el espacio entre ellos se sintió demasiado lleno de algo no dicho. Esa noche, Diego no durmió bien. Escuchaba cada crujido de la madera, cada respiración del viento, pero sobre todo, imaginaba los movimientos del otro al otro lado del pasillo. ¿Se habría quitado la camisa? ¿Dormiría de lado como antes? Pensaría en él. El segundo día comenzó con una caminata al río. El sol apenas asomaba, y Emiliano salió con una camiseta que se le pegaba al torso, como si el aire aún no supiera que el día ya había empezado. Diego no podía evitar mirarlo de reojo, con una mezcla de ternura y deseo que le quemaba bajo la piel. «¿Te acuerdas de cuando vinimos aquí con los demás?», preguntó Emiliano, con la voz ronca de madrugada.
Me acuerdo de ti mojándome como idiota. Y tú empujándome al agua con todo y mochila. Ambos rieron, pero en la risa había otra cosa, un eco de algo más hondo. Cuando llegaron a la orilla, Emiliano se quitó la camiseta sin decir palabra. Diego desvió la mirada, pero solo por un segundo. La espalda de Emiliano era una mezcla de memoria y sorpresa. Había músculo y calor, y había lunares que aún recordaba. ¿No te metes? El agua está helada. ¿Desde cuándo te da miedo un poco de frío? La provocación estaba ahí, suave pero clara. Diego se sacó la camisa con resignación fingida y entró al agua. Gritaron, rieron, se salpicaron como niños. Pero había momentos, entre risas y carreras torpes, en los que los cuerpos se rozaban. Brazos que se encontraban bajo el agua, manos que no se apartaban de inmediato, miradas que se sostenían demasiado tiempo. El calor de esas miradas no tenía nada que ver con el sol. Cuando salieron, se secaron al aire. Emiliano se sentó en una piedra y Diego lo observó, sin esconderse. La luz del sol le dibujaba el torso, y había algo en esa quietud que le cortaba la respiración. «Te ves distinto», dijo. «¿Para bien?» «Para... complicado». Emiliano giró la cabeza. Su boca se curvó en una media sonrisa que no era burlona, sino cargada de algo más. Algo que no se decía, pero se sabía. «Tú también». El resto del día fue más lento. Cocinaron juntos. Emiliano se paraba demasiado cerca, el brazo rozándole la espalda, la cadera, los dedos tocando los suyos cuando le pasaba algo. Y Diego lo sentía todo, como si su cuerpo fuera un solo sensor encendido. Cada contacto, por más mínimo, lo dejaba sin aire. Por la noche, al despedirse otra vez en el pasillo, Emiliano se quedó quieto un momento. Miró a Diego a los ojos. Había un silencio cargado, como un trueno a punto de estallar. «Si esta fuera la última noche, ¿qué harías distinto?», preguntó. Diego tragó saliva. El pulso le latía en las sienes. «No me despediría tan rápido». Los ojos de Emiliano brillaron, y por un segundo pareció que iba a acercarse, pero se dio la vuelta y entró a su cuarto. Diego se quedó ahí, solo, el pecho lleno de algo que ya no sabía cómo contener. La madrugada tenía ese olor espeso de tierra tibia y ramas dormidas. El canto de un grillo rompía el silencio a intervalos irregulares, y desde el cuarto de Diego, la luz de la luna se colaba por la rendija de la ventana, proyectando sombras suaves sobre las paredes. No podía dormir. No después de cómo Emiliano lo había mirado antes de entrar a su cuarto, como si esa pregunta, si esta fuera la última noche, no fuera solo una provocación, sino un anzuelo lanzado directo al fondo de su deseo. Se levantó sin hacer ruido. Caminó descalzo por el pasillo, guiado por una necesidad que no sabía si nacía en el pecho o más abajo. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de Emiliano. No pensaba entrar. Solo necesitaba comprobar que estaba ahí, que no lo había imaginado. Pero lo vio. Acostado de lado, la sábana caída a la altura de la cadera, dejando expuesto el contorno de su espalda, su respiración pausada, el cabello revuelto contra la almohada. Diego se apoyó en el marco, observándolo unos segundos, hasta que Emiliano se movió ligeramente, girando apenas el rostro. «¿No puedes dormir?», preguntó, sin abrir del todo los ojos. La voz de Emiliano lo atravesó con una dulzura grave. No había juicio en su tono, solo complicidad. «Number, entra». Diego dudó, pero sus pies ya estaban dentro del cuarto antes de que su mente intentara detenerlos. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo tendido. Emiliano se incorporó un poco, apoyándose sobre un codo. Sus ojos lo buscaron en la penumbra. «¿Te molesta que te haya dicho eso antes?» «No me molestó». «¿Entonces?» Me dejó pensando. Silencio, largo, cálido. Una pausa que se sostuvo sobre hilos invisibles. Emiliano extendió una mano y le tocó el antebrazo. Fue un año ligero, apenas un peso sobre la piel,
pero Diego lo sintió hasta en los dientes. «No quiero que sigamos fingiendo que no hay algo aquí», dijo Emiliano, bajo, «porque sí lo hay, y ha estado ahí desde antes». La habitación pareció encogerse, como si el aire mismo se retrajera para dar espacio a lo que acababa de decirse. Diego no respondió. Miró la mano sobre su brazo, luego al rostro que lo miraba con una ternura que desarmaba. Se inclinó hacia él. No rápido, no torpe. Lo hizo como si su cuerpo supiera de memoria el camino. Sus frentes se rozaron primero, luego las narices. El calor de sus respiraciones se mezcló hasta que los labios se encontraron, lentos, con la cautela de quien toca fuego por primera vez. Fue un beso que no necesitó fuerza. Bastó con el temblor que provocó. Fue suave, pero con una urgencia sutil, latiendo detrás, como una llama que aún no se deja ver, pero ya calienta la habitación. Diego se apartó apenas, la frente aún apoyada en la de Emiliano. «Esto va a cambiarlo todo». «Ya lo cambió», susurró Emiliano y volvió a buscar su boca. Esa noche no durmieron juntos, pero el segundo beso dejó una marca, una grieta abierta por donde empezaron a colarse todas las cosas que habían callado por años. Al día siguiente, ninguno habló de ello. Desayunaron como si el mundo no se hubiera girado en medio de la madrugada, pero las miradas se hacían más largas, las pausas más espesas, las distancias más breves. Al caer la tarde, salieron al pueblo cercano a comprar provisiones. El calor era pegajoso, y caminar juntos por las calles polvorientas los puso de nuevo en esa dinámica de roce accidental. Brazos que se tocaban, caderas que se rozaban en los pasillos angostos de la tienda. De regreso, Emiliano manejaba con el brazo izquierdo colgado por la ventana y el derecho apoyado junto a la pierna de Diego, tan cerca que los dedos podrían haberse entrelazado con apenas un gesto. «¿En serio nunca te preguntaste por qué dejé de llamarte?», preguntó de pronto. «Lo pensé muchas veces, pero supuse que era mejor así. Me alejé porque sentía esto, y no sabía qué hacer con ello. Pensaba que era una confusión, pero no lo era». Diego volteó a mirarlo, el pecho apretado. El sol dibujaba un contorno naranja en el rostro de Emiliano, y sus palabras quedaban suspendidas en el aire caliente del coche. «Yo tampoco supe qué hacer contigo», dijo Diego. «Y aún no lo sé. No era una pregunta». Llegaron a la casa justo antes del anochecer. Dejaron las bolsas en la cocina, sin prisa. Mientras Diego guardaba las cosas, Emiliano se apoyó contra el marco de la puerta, cruzado de brazos. Lo observaba con una atención que quemaba. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Hazla». «¿Alguna vez pensaste en mí de esa forma?» Diego se detuvo, cerró la puerta del refrigerador con lentitud y giró para mirarlo. Su respiración se hizo más pesada. Se apoyó contra la mesa detrás de él. «Sí, muchas veces, pero nunca supe si tú...». «Yo también lo pensé, más veces de las que debería. Me odiaba por eso. Pero ahora ya no quiero seguir fingiendo que no me importa». Diego caminó hacia él. Las palabras ya no importaban tanto. Lo importante estaba en los cuerpos que se acercaban, en la manera en que sus pechos se tocaban apenas, en cómo las respiraciones se entrecortaban en el espacio mínimo que los separaba. Esta vez, el beso fue más decidido, menos tibio. Las manos encontraron cintura, espalda, cuello. Hubo un leve jadeo, un temblor en las piernas. Diego sintió las yemas de Emiliano rozarle la nuca y bajar por su espalda como un trazo de fuego. Sus cuerpos se buscaron sin torpeza, como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre, pero se detuvieron, justo antes de que la urgencia se impusiera. Apoyaron frentes, respiraciones entrecortadas, labios hinchados y húmedos. «No es que no quiera», murmuró Emiliano. «Es que quiero hacerlo bien». Diego asintió, con los ojos cerrados, el pecho latiéndole con una fuerza que parecía reventarlo por dentro. «También yo»,
y así, como si se estuvieran construyendo con cuidado, volvieron a separarse, lentamente, con la promesa en la piel. El tercer día amaneció con el cielo encapotado, gris suave, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Aún antes de que se levantaran, la atmósfera ya estaba cargada de algo distinto, algo espeso, sin forma. Las palabras entre ellos eran pocas, pero cargadas de significados ocultos. Desayunaron en silencio, compartiendo miradas que hablaban más que sus bocas. ¿Vamos al taller?, sugirió Emiliano, con la taza aún caliente entre las manos. Quiero ver si todavía tienes esas herramientas viejas que usábamos para los marcos de madera. Diego asintió. El taller estaba detrás de la casa, bajo un cobertizo medio cubierto de enredaderas. Era un lugar que guardaba polvo, olor a barniz seco y memorias atrapadas entre clavos oxidados y retazos de madera. Al entrar, el olor a pasado los envolvió. Todo sigue igual, dijo Emiliano, acariciando con los dedos el banco de trabajo, como si el tiempo aquí no corriera. Diego lo observó desde el umbral. Emiliano tenía una forma de estar en ese espacio que lo hacía parecer parte del lugar. Sus manos recorriendo la madera, su atención concentrada, el cuello inclinado. Había algo íntimo en verlo así, vulnerable sin proponérselo. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos hacer una silla?, preguntó Diego, medio riéndose. Sí, terminó siendo un perchero. Chueco además. Ambos rieron, pero la risa fue corta. Las miradas volvieron a encontrarse, como imanes sin defensa. La tensión entre ellos era un campo invisible, pero denso, como si el aire mismo vibrara además. Emiliano tomó un trozo de madera y lo sostuvo entre sus dedos largos. Luego, sin dejar de mirarlo, se acercó a Diego. No rápido, no directo, como si la cercanía fuera un gesto sagrado. «No dejo de pensar en ti», dijo con la voz baja, áspera. «Desde anoche, desde antes». La madera cayó al suelo sin ruido. Diego lo miró sin apartarse. Estaba demasiado cerca. El aliento de Emiliano le rozaba la cara, tibio, con ese aroma inconfundible de su piel, que lo embriagaba como un vino fuerte. «Tócame», dijo Diego sin darse cuenta de que lo había dicho. Y Emiliano lo hizo. Primero con una mano en el rostro, lenta, recorriendo su mejilla con el pulgar, bajando hasta el mentón. Luego, con la otra, le tocó la cintura, el borde apenas del pantalón, el contacto suave pero firme. La respiración de ambos se aceleró al mismo ritmo. El pecho subía y bajaba con ansiedad contenida, como si en cualquier momento fueran a explotar. El primer beso llegó otra vez, esta vez sin permiso, sin dudas. Se abrazaron con desesperación callada, como si hubieran cruzado un umbral del que no se podía volver. Diego sintió la lengua de Emiliano rozarlo con una ternura feroz, sus manos sujetándolo con una mezcla de respeto y hambre. La espalda contra la pared del taller, la madera fría detrás y el calor de Emiliano al frente, presionando sin apretar, rozando sin empujar. Era un juego de tensiones, de pausas entre suspiros, de pieles que apenas se tocaban pero se buscaban como si llevaran siglos esperándose. Se separaron lentamente, sin dejar de tocarse. «No sé si quiero parar», susurró Emiliano. «No tienes que hacerlo», respondió Diego, con voz temblorosa. «Pero quiero que lo hagamos cuando sea imposible no hacerlo». Emiliano cerró los ojos un segundo, asintiendo. Lo besó otra vez, esta vez breve, pero con un temblor en los labios que hablaba de deseo y contención. Salieron del taller en silencio. El día había aclarado un poco, pero en ellos seguía la misma tormenta contenida. Pasaron la tarde cocinando sin mucha coordinación, los cuerpos más torpes que antes por la energía que no sabía a dónde ir. Cada roce era una chispa, cada mirada, un incendio. Más tarde, ya entrada la noche, salieron al jardín trasero. Diego llevó 2 sillas y un par de mantas,
El aire se había vuelto más fresco. Se sentaron cerca, con una botella de mezcal que compartían directo del pico, las piernas tocándose apenas. «¿Por qué nunca hablamos de esto antes?», preguntó Diego, con la vista perdida en el cielo sin estrellas. «Porque era más fácil ignorarlo, más fácil jugar a ser los amigos que todos esperaban que fuéramos. Y ahora ya no puedes». Emiliano negó con la cabeza. «No quiero». El silencio volvió, pero esta vez era distinto, cómodo, lleno de algo que no necesitaba explicación. Diego se dejó caer de lado, recostando la cabeza en el muslo de Emiliano. Cerró los ojos. Sentía los dedos del otro acariciándole el cabello, lentos, repetitivos, hipnóticos. «Esto es nuevo para mí», susurró Diego sin abrir los ojos. «Para mí también», respondió Emiliano. «Pero me siento en casa». El corazón de Diego se apretó. Abrió los ojos y lo miró desde abajo, con la cabeza aún recostada. «Yo también». Hubo una pausa. Emiliano se inclinó, bajó el rostro hasta quedar cerca del suyo. Sus narices se rozaron de nuevo. No se besaron esta vez. Se quedaron así, sintiendo la respiración del otro, compartiendo el calor y la ternura suspendida en ese momento. Esa noche durmieron en la misma cama. No hubo urgencia, solo proximidad. Se acostaron uno al lado del otro, sin hablar, los cuerpos apenas tocándose en la oscuridad. Pero el contacto fue suficiente, piel con piel, latidos que se encontraban en la frontera del sueño. Y cuando las manos se buscaron en la penumbra, no fue con hambre, sino con la necesidad de saberse ahí, reales, presentes, deseados. Dormirse con Emiliano fue como cerrar los ojos en un lugar seguro, como si todo lo que venía después ya estuviera decidido, como si, por fin, hubieran encontrado el camino de regreso a algo que nunca debieron perder. La mañana siguiente trajo consigo una calma distinta. No era la calma vacía de los silencios tensos, sino una paz cargada, como la de un cielo justo después de la lluvia. En la habitación, la luz suave filtrada por las cortinas dibujaba formas pálidas sobre las sábanas revueltas. Diego abrió los ojos lentamente, y lo primero que vio fue el torso desnudo de Emiliano, su respiración pausada, la comisura de sus labios ligeramente húmeda, su pecho subiendo y bajando al ritmo del sueño. No quiso moverse, solo lo miró, sintiendo que algo profundo se había abierto entre ellos, algo irreversible. Deslizó la yema de un dedo por la línea de su clavícula, apenas un roce, lo suficiente para saberse tocándolo. Emiliano suspiró, sin despertar del todo, y llevó instintivamente su mano hacia Diego, buscándolo, encontrándolo con un gesto que era más íntimo que cualquier palabra. «¿Llevas mucho despierto?», murmuró, sin abrir los ojos. «El tiempo justo para convencerme de que no estoy soñando». Emiliano sonrió. No dijo nada más. Solo se giró hacia él y lo abrazó por la cintura, apoyando su frente en el hueco de su cuello. Y así se quedaron, cuerpo contra cuerpo, sin apuros. Ese día no hicieron planes, ni caminatas, ni tareas pendientes, ni visitas al pueblo. Se quedaron en casa, moviéndose por los espacios comunes, como si ya hubieran vivido juntos toda la vida. Cocinaron descalzos, rieron sin pensar, se recostaron en la hamaca del jardín con las piernas entrelazadas. El mundo fuera del cerco parecía haberse detenido para ellos. Por la tarde, la electricidad entre ambos se hizo imposible de ignorar. Era una tensión sutil, pero persistente, como un hilo estirado al máximo. Cada mirada se volvía más cargada, cada toque más largo. Las manos ya no se excusaban en la rutina, se buscaban con propósito, se aferraban a la piel como si el lenguaje se hubiera mudado del pecho a las yemas de los dedos. Cuando Emiliano lo empujó contra la pared del pasillo, no hubo palabras, solo ojos clavados en ojos, respiraciones agitadas, la sombra de un deseo que se estaba haciendo cuerpo,
Diego no se resistió. No quería hacerlo. Lo deseaba con la misma intensidad con que temía perderlo. Y en ese choque de emociones, se entregó. El beso fue salvaje. Nada de la contención de días anteriores. Fue una embestida de deseo retenido, de memorias que exigían salir, de sensaciones acumuladas. Las manos de Emiliano le subieron la camiseta con torpeza, como si cada segundo que los separaba de estar piel contra piel fuera un pecado. Diego arqueó la espalda al sentir los labios de Emiliano sobre su cuello, el calor de su aliento en la clavícula, los dedos que le rozaban la cintura con una mezcla de urgencia y veneración. Sus cuerpos encajaban con una naturalidad que no se podía fingir, como si el tiempo solo los hubiera estado preparando para ese momento. «Te he soñado tantas veces así», susurró Diego, «y yo te he negado tantas veces, por miedo». «¿Y ahora?». Emiliano no respondió, solo lo cargó con un impulso firme, como si su cuerpo supiera lo que el alma no podía decir. Lo llevó a la habitación, cerrando la puerta con el pie. Lo depositó en la cama con cuidado, y ahí, en esa penumbra tibia, se desnudaron con calma. No hubo prisa. Cada prenda que caía al suelo parecía liberar un año de distancia entre ellos. Cada centímetro de piel expuesta era una confesión. Emiliano recorría el cuerpo de Diego con los ojos, como si lo estudiara, como si cada lunar, cada vello, cada pliegue, fuera un fragmento de una historia que quería leer entera. Se acariciaban como quien explora tierra nueva. Las manos bajaban por la espalda, los labios marcaban camino por el pecho, los dedos se entrelazaban como raíces buscando sostén. No era sexo, no era solo deseo, era otra cosa. Era un reconocimiento. La piel ardía. Los suspiros eran inevitables. Diego sentía una corriente recorrerle la espina dorsal cada vez que Emiliano le mordía suavemente el hombro, cada vez que sus cuerpos se rozaban en esa danza sagrada, donde la respiración era el único lenguaje que importaba. «Nunca imaginé que esto se sintiera así», dijo Diego entre jadeos. «¿Cómo?». Como si por fin todo encajara. El clímax llegó sin violencia. Fue una ola cálida que los envolvió sin romperlos, juntos, con los cuerpos sudados, pegados, temblando, pero sin soltar las manos. Después, el silencio no fue vacío, fue lleno, una plenitud tranquila, como si por fin, después de años, ambos hubieran llegado a ese lugar donde ya no hacía falta buscar nada más. Se quedaron acostados, uno al lado del otro, mirando el techo, sin necesidad de hablar. Y cuando Emiliano le acarició el pecho con los dedos, dibujando círculos lentos sobre su piel húmeda, Diego supo que algo había cambiado para siempre. Ya no eran los mismos que se habían abrazado con torpeza en la entrada de esa casa. Ahora eran dos hombres que se habían tocado con verdad, y ya no había vuelta atrás. El amanecer se deslizó con suavidad por las cortinas, dibujando líneas doradas sobre los cuerpos entrelazados. Había una tibieza nueva en el cuarto, no solo por el calor de la mañana, sino por lo que quedaba suspendido en el aire, la ternura después de la tormenta. Emiliano despertó primero, sus ojos abiertos apenas, la mirada posada en el rostro de Diego, aún dormido, con los labios entreabiertos y el pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo. Lo observó en silencio, pensando en cómo había llegado hasta ahí, después de tantos años de negar, de aplazar, de tragarse lo que sentía, por miedo a perder lo poco que tenían. Y ahora, después de todo, ahí estaba, sintiéndose completo. Diego abrió los ojos despacio, como si hubiera sentido la mirada en la piel antes de despertar. «¿Qué hora es?». «Temprano aún», murmuró Emiliano. «No te muevas». Lo dijo con una mano acariciando su pecho, lento, como si pudiera memorizar cada centímetro. Diego sonrió, cerrando los ojos otra vez. Se dejó abrazar. Sus piernas enredadas bajo las sábanas, el calor compartido, los cuerpos aún con rastros de la noche. Todo eso era una forma de estar, una forma de decir sin palabras, aquí me quedo.
No pensé que me sentiría así, dijo Diego, tras un rato. Tan tranquilo, como si no tuviera que pelear nada. Yo tampoco. Emiliano lo besó en la frente y luego en la sien. Diego giró para quedar encima de él, apoyado sobre su pecho, y lo miró desde arriba. ¿Y qué sigue ahora? La pregunta no era retórica. No buscaba certezas, pero sí una intención. Emiliano se tomó su tiempo para responder. Lo sostuvo con la mirada, le acarició la espalda con la yema de los dedos. Lo que tú quieras que siga, pero no pienso alejarme otra vez. Diego bajó la cabeza hasta apoyar la frente contra la de él. Se respiraron así, compartiendo el aire. Luego lo besó, no con deseo, sino con gratitud. Pasaron el día lento, casi en silencio, sin la urgencia de nombrar lo que ya estaba claro. Salieron a caminar al atardecer, cruzaron los mismos senderos de tierra que tantas veces habían recorrido en su juventud, pero esta vez con las manos entrelazadas. Ya no había miedo de rozarse, ni necesidad de disimular. Había miradas que decían todo. Estoy aquí, no te soltaré. Se sentaron al pie del río, donde el agua corría con un murmullo suave. Diego arrojó una piedra, vio las ondas extenderse por la superficie. Cuando te fuiste aquella vez, dijo, sin mirarlo, pensé que no te importaba. Me importabas tanto que no supe qué hacer con eso. Por eso me alejé. ¿Y ahora? Emiliano lo miró. Se acercó hasta quedar apenas a un suspiro de distancia. Ahora sé que no quiero otro día en que no estés, no otro silencio contigo lejos. Si tengo que cambiar mi vida entera para que esto tenga lugar, lo haré. Las palabras no eran teatrales, tenían ese peso de las verdades dichas con el cuerpo antes que con la lengua. Diego sintió el nudo en la garganta, el corazón latiéndole como si fuera a salirse. Apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así, escuchando el río, los árboles, su propia respiración conjunta. Esa noche fue diferente a todas. No hubo prisa ni necesidad de encender el fuego de nuevo. Se amaron con calma, con los cuerpos tibios y abiertos, con las manos explorando sin mapa, con los ojos sin parpadear. Cada susurro, cada caricia, cada roce de boca fue un sí pronunciado desde lo más hondo. Diego se entregó con una ternura sin defensas, y Emiliano lo recibió como si fuera algo sagrado. No hubo máscaras, no hubo juegos, solo deseo y cuidado, como si se hubieran esperado toda la vida para llegar a ese instante. Después, cuando el sudor se secó y el aire recuperó su ritmo, se quedaron abrazados, en silencio. Y por primera vez, en años, ninguno pensó en lo que faltaba, porque ya no faltaba nada. El día de la despedida llegó con ese dolor sordo que trae la claridad. Emiliano no podía quedarse para siempre. No aún. Tenía cosas que cerrar, promesas que cumplir allá afuera. Pero esta vez, la distancia no significaba olvido. ¿Y si me arrepiento de volver a la ciudad? Preguntó Emiliano, con la mochila al hombro y los ojos cargados. Entonces aquí estaré, respondió Diego. Esta casa va a seguir siendo nuestra. Emiliano se acercó, lo abrazó con fuerza, no como quien se despide, sino como quien hace un pacto silencioso. Luego lo besó, largo, profundo, como si se llevara parte de él en la boca. No es un adiós, dijo. No lo es, y no lo fue. Emiliano volvió semanas después, con menos cosas y más certezas. Volvió con la decisión en los ojos y el cuerpo listo para quedarse. Y esa casa, vieja y tibia, volvió a llenarse de risas, de pasos compartidos, de camas desordenadas y café en las mañanas. Volvió a ser hogar, porque cuando dos hombres se encuentran en el centro del deseo, la ternura y el miedo, y aún así eligen quedarse, ya no hay vuelta atrás. Lo que nació en la orilla del silencio terminó siendo fuego, y de ese fuego nunca más volvieron a esconderse.